Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar de Luisiana y la hispanidad con un invitado de lujo, no sé si lo voy a pronunciar bien tu nombre, Mathieu Guillory o Mathieu Guillory. Sí, justa, Ah, justement. él es propietario de Café Dios No Muere en Quito. Tenemos a un hijo de Luisiana afincado en el Ecuador y ahora mismo nos habla desde Pichincha. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, amigo? Todo bien, Antonio, todo bien. Yo estoy aquí ahorita sí, en mi finca fuera de la ciudad. eh, por la situación, lamentablemente, mi cafetería en Quito solo hacemos por grupos o reservaciones. De horarios públicos no son, cambiamos ahorita. De mayor parte de mi tiempo ahorita está fuera de la ciudad. Claro. El nombre de tu café se debe a Gabriel García Moreno, me imagino, ¿no? Sí, Café Dios no muere. Don Gabriel García Moreno fue la razón que la gente para pregunta por qué ese loco de Louisiana, Cajun, está en Ecuador, ¿no? Sí, Es sí. medio raro, es verdad, es raro. Pero yo fui aquí por él, para conocer él, con la información de él. Mi hero, ¿no? Mi héroe ahorita. Ujú, Entonces, sí, sí. yo vino aquí en, yo quiere. Tú sabes que en otras ocasiones, pues hemos hablado aquí de la Luisiana, porque claro, Luisiana a día de hoy se identifica con un estado del suroeste, del sureste, perdón, de los Estados Unidos, pero la Luisiana tradicionalmente era el camino francés del Canadá, una extensión de terreno vastísima, ¿no? Que también tuvo su época española. Entonces, bueno, Claro. yo tengo entendido que tú has estudiado español en Salamanca, que te has afincado en Ecuador. ¿Tú ya pudiste vivir algo de esas raíces hispánicas allí en tu tierra, Matías? ¿Cómo qué? O ¿Perdón? sea, ¿tú pudiste vivir algo de raíz hispánica allí en Luisiana? ¿Tú ya percibiste ese pasado español en tu tierra? Yo he visto. Sí, sí. Claro, mira, lo que pasa es, por ejemplo, porque la influencia de Francia fue muy grande, la cultura fue francés, antes los españoles en control del territorio. Entonces, foco es más de todo de historia francés, ¿no? Mm, En Luisiana. Pero la parte de España, de Hispanoamérica, es también igual grande, pero la gente no habla mucho de este. La arquitectura, por ejemplo, en Luisiana, New Orleans, sobre todo, es español, mm, no es francés. Eh, los nombres, somos nombres de New Orleans, Galvez, Núñez, Arroyo, son gente español, ¿no? sí. Entonces, sobre todo mi familia era francesa, pero de Carlos III, ¿no? Carlos III, rey Carlos III, le dio propiedad a mi familia, de principio, como land grant, en Louisiana. So, mucha gente de francés era beneficios de rey de España en el siglo XVIII, XVIII, por propiedades para poner en Louisiana, sobre todo los españoles que vienen por aquí, vienen como en México, como en Mercosur, vino solo, Ujú. y ellos casaron con el IT de franceses que está en Louisiana. Entonces era una mezcla, sobre todo en Louisiana, de españoles y franceses. Sí, la verdad que muy interesante. Incluso sabemos que a día de hoy es más conocido que la monarquía hispánica ayudó a la independencia de los Estados Unidos. Aquí la imagen que tengo es el trozo de un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, La Marcha de Gálvez, y ahí se pueden ver diversos tipos humanos que participaron en aquella campaña y sabemos que hubo soldados acadianos a las órdenes de Bernardo de Gálvez. O sea que en la época de Carlos III se dio una fusión entre lo criollo francés y lo criollo hispano bastante interesante. Pero como tú Claro. bien dices, pues parece que la parte española pues
no se conoce mucho, aunque creo que en los últimos años sí se está reivindicando un poco más, ¿no? El legado español en Nueva Sí, Orleans. sí, Es sí. curioso A mí, porque por ejemplo, Nueva Orleans, de Cabildo, sí, está ya todavía, y ellos cambiaron el nombre ahorita es Plaza de Andrew Jackson, antes fue Plaza de Armas. Entonces, si una persona de España o de Lima o Quito, por ejemplo, vaya a New Orleans a pensar, es España, claro. primero todo. Bueno, hay, por La ejemplo, única cosa que, francamente, New Orleans que es francés es el Fleur de Lis. Si ves, mm, es el Fleur de Lis, el pater este es España. es que como la historiadora María Elvira Roca Barea dice que, por ejemplo, lo que llaman el barrio francés de Nueva Orleans realmente son construcciones españolas, pero se le quedó el nombre de barrio francés, ¿no? Exacto, de French Quarter. Yo pensé que era una incendio en el siglo Sí, XVIII. es así. Incendio durante el rey de Carlos III. Entonces, cuando reconstruyó el French Quarter, era todo estilo español. Ujú, correcto. Bueno, Matías, tú que has vivido en España, has vivido en Ecuador, ¿tú ves parecidos culturales entre el mundo hispánico entonces y la Luisiana, ¿no? Es algo que está vivo, aunque a lo mejor no se dice mucho, pero está ahí, ¿no? Claro, yo pienso que la cultura, la hispanidad vive en Luisiana y vive aquí en Ecuador, con mi experiencia en Ecuador. Lo que pasa es que necesitamos gente más como usted. Ah, gracias. Compartir información, claro, compartir información, habla de historia verdadero y ese falta. Yo creo que si más información allá, y por ejemplo, Gávez, en el caso de Luisiana, luchaba con los patriotas, ¿no? Ujú, Colonia en Estados Unidos, pero sobre todo él está luchando contra los ingleses. eso es. Esta razón estaba ya apoyando el primo, ¿no? Louis XIV, no sé, Louis XV, era primo de él. Entonces, está prácticamente, Carlos III está ayudando eh, contra Inglaterra. Y también quiere Florida, los parroquias de Florida en el sur, donde yo estaba, ¿no? Yo estaba de esta parroquia de España, el norte de Nuevo León, que se llama parroquia Florida. Ujú. Allí de hecho, en el estado de Luisiana se conserva todavía un pueblecito que son descendientes de canarios que llevó Carlos III en la zona del Bayou, que durante más de 2 siglos se tuvieron el español como lengua materna, incluso una forma peculiar de hablar el español, pero creo que ya es la última generación. No, Ya, se llama Nueva Iberia. y luego estaba también San Bernardo, que era el pueblecito donde se habían conservado los descendientes de canarios, que creo que la zona fue arrasada por el huracán Katrina, tengo entendido. Exactamente. Este pueblo está al sur de Nueva Orleans, también muchos canarios. Yo pienso los malagras, español, creo que Malagra, ¿no? ¿Malagra? En No sé a qué te refieres, España. perdona. Málaga, Málaga, ciudad, Málaga. Málaga. Sí, perdón, No, perdón. tranquilo, tranquilo. Málaga, muchos de Málaga, ¿no? Está por el oeste de Nueva Iberia, Ujú. más para allá. Tú entonces, estábamos hablando antes de grabar, si te identificas con la cultura acadiana, ¿no? O cajún. Y yo tengo una pregunta que para mí es un misterio. ¿El dialecto cajún se entiende con el francés y viceversa o no? Porque hay opiniones para todos los gustos. Bueno, si un cajón será bien chistoso, ¿no? Que un cajón de campo vaya a París por vacación, nadie va a entender. ¿No? Nadie va a entender. No, Ah, es un dialecto, en mi opinión, es un dialecto de
tal vez 40% francés, poco de dialecto español, y poco dialecto de negro. De los africanos. Ah, no sabía que tenía tanta Claro, influencia afro. yo pienso que de dialecto afro afecta ese dialecto mucho, en la forma que sobre todo los pronunciaciones de palabras no son claritos, no son cortados. Entonces, este viene de mi opinión, algunas palabras también de afro uso, que los cajuns usan también. Entonces, yo pienso que eso mezclado. Y el dialecto de España tiene ese dialecto español también que meten entonces es una, en mayor parte es francés, seguramente, Ujú. pero tiene influencia mucho con el negro y en España. ¿Y se puede entender un cajún con una persona de Quebec, por ejemplo? Ese se puede, pues es más fácil por un persona de Luisiana entender una persona de Francia o sobre todo Quebec, claro. Eh, Incluso tal vez Haití, ¿no? Tal vez Haití Haití, puede ¿no? poner en este también, claro. Pero de otro, una persona de Francia, en París sobre todo, va a ser un poco difícil entender una persona de Bayou Ah, en Louisiana Sur. y es un dialecto que todavía tiene mucha vida, ¿no? Que se sigue hablando, o sea, que no es que esté en peligro de extinción, que sigue vivo. Y sigue vivo, obviamente bajó sobre todo mi país, hecho esto, ¿no? Los anglos del norte, los yankees, digamos, Ujú. eh, era prohibido hablar francés o cajún en las calles después de la Primera Guerra Mundial. Ya, vale. Sobre todo en escuelas, no permite enseñar francés en las escuelas después del Primer Mundial. So, este bajo grande, ¿no? Un buen bajo de este. Eh, entonces, pero sobre todo está popular, está muy popular por la gente, ¿no? Sobre todo. Claro, también a través de la música, ¿no? Ahora mismo no se te ve, Matías. La música Zydeco. Zydeco, ujú, es muy, Sí, muy Zydeco. popular. También tiene relación quizá con el mundo country, ¿no? La música cajún. Claro, es como música, mire, todo, por ejemplo, blues fue música de los negros de campo, ¿no? Ujú, Y jazz fue más negro de ciudad, entiendo. pero eh, el mismo Zydeco era música desde Louisiana Sur en el campo, como country and western, es más en Alabama, Mississippi, Texas, algo así. Ya. A día de hoy hay quien está estudiando esa posible conexión hispana en la música de Luisiana. Es curioso porque tanto en la primera grabación de jazz como en la primera grabación de cajún hubo descendientes de canarios. El primer disco de cajún lo graba Joe Falcón y uno de los que grabó el primer disco de jazz fue Alcide Núñez, que en verdad era Núñez. Lo que pasa es que el apellido había derivado a Núñez, que era Ah, descendiente ya. de los isleños de Luisiana. Entonces, a día de hoy hay quien está reivindicando esa posible conexión hispana con el mundo musical de Luisiana, que además el mundo musical de Luisiana yo creo que da vida a todos Estados Unidos, ¿no? Porque tanto el blues como el country, el cajún, es como la marca musical de Estados Unidos y es de Luisiana. Claro. En todo franquidad, todo lo honesto, ¿no? Era de influencia del negro, ¿no? De influencia de la cultura negro en mi país es grande, en música, en la comida. Entonces, música de blues, de jazz, es música de negros. Uh -huh, Y rock and roll viene de blues and jazz, ¿no? claro, Y en la comida en Luisiana es mejor comida en el país. sí, Habla con cualquier gringo, le dije mismo que la comida en Luisiana es mejor porque la mezcla. Mi todo familia descendiente de francés o España tenía una negra en la cocina cocinando. claro.
Entonces, normalmente ella fue muy grande, muy gorda, ¿no? Sí, como Era sale en parte las de, películas, ¿no? yo tenía uno, era parte de la familia. Entonces, esa señora puso cosas de comida negra mezclado con comida francés y español. Uno de los platos más famosos en Luisiana es de jambalaya. Y la jambalaya es de un pueblo que se llama González, sobre todo. Un pueblo se Ah, llama González en Luisiana. En este paella, ese es casi igual a paella, ¿no? Yo no quiero ser mismo insulto gente de Andalucía, ¿no? Porque ellos hacen eso de paella propio, pero es muy conocido, muy similar de paella, de jambalaya. mira, que muy interesante. Bueno, la paella, tú sabes que es un plato muy arraigado en la costa mediterránea, en la zona de Valencia, y muchas veces hay que Claro. tener cuidado cuando estás con un valenciano delante cuando nombras la palabra paella, porque cuidado, cuidado, ¿no? Yo entiendo esas cosas. Yo Sí, entiendo. sí, bueno, pues mira, no había caído yo en eso. O sea, Luisiana entonces es el sello No, para mí musical y la cultura de gastronómico de una los Estados zona, Unidos. la cultura en el idioma explica la cultura, ¿no? Por ejemplo, en mi país, otro plato muy famoso es de gumbo. El gumbo es como sopa, normalmente es con mariscos, pues puede ser con chorizo andouille, por ejemplo, como tipo francés, pero la gumbo de New Orleans es con tomate, el roux se llama, es un roux, es con tomate. So, un gumbo en New Orleans es más rojo que un gumbo en Lafayette, pero en Lafayette el gumbo puede ser más oscuro, más color café. ¿Por qué? Porque el gumbo en New Orleans es más de español, influencia español, usa más tomate, digamos, Ujú. que un francés que usa más de grasa de chancho, por ejemplo, o mantequilla. Claro, sí, sí, verdad. ¿Verdad? La En la cocina gumbo francesa es muy importante eso. so tú puedes ir a New Orleans y ver la influencia España en algunos platos que no va a haber en Lafayette, por ejemplo. Es muy, muy interesante entonces. O sea, Luisiana es, yo ojalá algún día pueda conocer, porque desde hace años vengo estudiando esos fenómenos culturales que se dan en Luisiana y me gustaría conocerlo. ¿Tú crees, Yo le Matías? doy lista de restaurantes favoritos. Oh, qué bueno, hombre. Una ruta por los restaurantes. Tengo familia que puede ser tu guía. Qué bueno, hombre, te agradezco. Matías, te quería decir porque en el último año hemos visto cómo en Estados Unidos pues está viendo como un cataclismo político, social, ¿no? Donde se están derribando estatuas, no solo en Estados Unidos, estamos viendo que en Hispanoamérica está pasando lo mismo, o sea, el mundo está en caos. Entonces, muchas veces yo cuando veía, por ejemplo, esas estatuas de personajes hispanos derribadas, digo, ¿la hispanidad tiene futuro en Estados Unidos? ¿O como que la quieren borrar algunos, no todos los estadounidenses? Te hablo de Black Lives Matter y todo esto que está viendo. Mira, es buena pregunta. Yo, yo, yo pienso que de mejor manera para cultura o de idea de hispanidad, de idea que aparte de mi país, vuelvo de root, de raíces anterior, es para cambiar mi país totalmente. Va a ser tal vez una división entre los estados y como de guerra civil, ¿no? Uh -huh. Eh, War between the States, como esa es de esta mejor manera eh, para poner en mente de gente que tenemos raíces hispánicas, raíces de Europa, raíces católicas. Es la única manera, yo pienso que hispanidad, hispanismo, digamos, puede crecer. Es una otra situación grave en mi país. Claro, Louisiana, por ejemplo, con Texas, Mississippi, por ejemplo, para usted, ¿no? Y su gente, en ese sentido, va a mirar atrás
Y porque mire, De Soto, ¿no? Un español, descubrió el río Mississippi. Entonces, Ujú, casi nadie habla de Soto hoy día, sobre todo, pero sí hay más descentralización, es correctamente en español, ¿no? Descentralización, más foco en los estados, más, menos gobierno fuerte de Washington, ujú. gente como De Soto va a ser como la gente va a hablar a favor de eso. Ya. Pero si es, el gobierno es muy poderoso, muy central, muy centralización, las cosas de local en cada estado es menos importante. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, además, yo, hombre, lo que sí veo que en Estados Unidos hay todavía un elevado concepto de la libertad, y que la gente no se va a dejar matar así como así. Lo que sí veo que este conflicto no es tanto norte-sur, ¿no? Como sí lo pudo ser en el siglo XIX. Ya el conflicto que vemos en Estados Unidos va por otros derroteros, como tú bien dices, yo creo que es un conflicto de valores. Y la Luisiana, bueno, tú antes decías de las raíces europeas, ¿no? Francesa, española, y concretamente en Luisiana sí se ha conservado una importante raíz católica, ¿no? También. Sí, si un estado es más que todo lo que en mi país es Luisiana, ¿no? Es Luisiana, ¿no? Eh, ¿Sabe? Entonces, como yo digo toda mi vida, si el sur fue católica, ganemos la guerra. Pero porque otros estados, Mississippi, Arkansas, Tennessee, son protestantes, pero Louisiana fue el único estado hasta hoy es 80% católica. Ah, mira, pues, Entonces, en este sentido, eh, libertad es importante por people de Louisiana. Pero es más, gente es muy orgulloso de pasado, de raíces francés o raíces español, más allá, más cerca de ese siglo, muchos italianos también vino pues, de Louisiana. Entonces, la fe es importante, es parte del cultural. claro. Entonces, parte cuando religión no es en mi opinión, no es muy profundo en la cultura, la palabra de Dios es libertad, 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 libertad. Pero si tú tienes cultura más allá, más profundo, es menos un poco de libertad. Entonces, Luisiana es un lugar muy diferente del resto del país. Muy Mm, diferente, la gente es diferente, todo, mentalidad diferente. Que tú conoces a una persona, por ejemplo, viajando, y tú preguntas, ¿de dónde es usted? No va a decir de Estados Unidos, va a decir Luisiana. claro. Lo tiene muy, muy a flor de piel. Es que la historia lo está delatando. De hecho, en la época de Carlos III, como hemos dicho, se dio una fusión franco-española bastante interesante, porque finalmente había una base europea, latina y católica que ayudó a que esa población pues se juntara y formara esa cultura, que al final esa cultura resulta que ha sido el arquetipo de los Estados Unidos en la música, en la gastronomía, en la arquitectura, ¿no? Entonces, yo muchas veces pienso, Matías, no sé si estaré en lo cierto, que en estos últimos años en Estados Unidos, por lo menos por parte de algunas sociedades históricas, por fin estaba habiendo un reconocimiento de ese pasado hispánico, pues que va desde Florida, Texas, Luisiana, incluso hasta el Pacífico Norte, y cada vez salían más historiadores hablando del Camino Real, de los Mustangs, que son de mi tierra. Los Mustangs son los caballos mesteños de Doñana, de la Andalucía Atlántica. Cada vez esto estaba saliendo más, y justamente cuando esto está saliendo más es cuando empiezan a derribar estatuas y a querer borrar el pasado hispánico, todos estos de Black Lives Matter, los indigenistas y compañía. Entonces, yo creo que hay un poco de relación. Por un lado, en que cada vez en Estados Unidos más gente quería reivindicar ese pasado hispánico, y en el otro lado la gente que justamente no quiere que eso pase. Claro, francamente, yo no estoy historiador, ¿no? Como tú, Antonio, yo no estoy historiador, pero que yo
que yo leí en mi colección de libros, yo tenía que los españoles en el siglo XVIII en Luisiana hecho bastante por comercial sobre todo, ¿no? Era mucho, Luisiana antes de los españoles fue nada, solo bayous, los franceses solamente cambió piel de animales nomás. Entonces, los mini españoles, los gobernadores hecho muy bueno, incluso fue uno, Carondelet, ¿no? Que fue gobernador de Quito, fue gobernador antes de Quito en Luisiana. Ese hombre fue hombre que subió la cultura eh, comerciante en Luisiana y sobre todo en muchos, ellos tienen una palabra, yo leí en internet ayer, de españoles, se llama cortación, coartación, ¿conoces? Cortación, Cortación. cortación, cortación. Entonces, este fue el único Luisiana, mira, Luisiana, por ejemplo, claro, tenía esclavos en Luisiana, como todo mi país, pero esta cortación hecha los españoles permite, es el único lugar donde permite a los esclavos comprar libertad. Claro, según Significa las que, leyes españolas. claro, y eso es ley español que un esclavo, por ejemplo, trabaja por el dueño, lunes a viernes, pero fin de semana se puede tener un almacén o puede tener trabajo por ciudad y para ganar plata. Y si él puede comprar de libertad. En este otro, muchos mulatos en mi estado, muchos mulatos que son mezclados negros con blancos, son élite. Son élite, tenía plantaciones, tenía esclavos propios, son muchos negros, tenía oportunidades que no tenía otro lado, otro parte de Sí, mi país. otra Entonces, gente característica. como Black Lives Matter, hablando con libertad de negros en Black Lives Matter, de negros en Luisiana tenía mucho éxito. Éxito en la cultura, era parte de la cultura propia, ¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido, porque yo, en mi opinión, porque estaba bajo España, era más humano, digamos, que un bajo de Inglaterra de protestantes. Claro. Entonces, Y de hecho, claro, los españoles tenían esclavos, pero la oportunidad por libertad para ser libre era mucho más común y mucho más grande en el sector Luisiana que otras partes del país. en Luisiana, de hecho, Matías, se ha conservado mucho la palabra creol, ¿no? Sí, Criollo. criollo, criollo significa principalmente en el principio los blancos con sangre francés, ¿no? De élite, que no fue nacido en Europa. Pero con el tiempo cambio que incluye mestizos, ¿no? Gente de mestizo. Pues, pero, antiguamente fue reservado por los élite que no fue nacido en Europa, pero ahorita creo significa puede ser mezclado. Sí, es un poco como pasa en Hispanoamérica. La palabra criollo puede tener 5 o 6 significados y además otra Sí, sí, sí. característica de Luisiana, que fíjate, otra cosa que comparte con Hispanoamérica, la significación de criollo y, por ejemplo, la relación tan fructífera que hubo con los puertos de Veracruz y La Habana en la época española, ¿no? Hubo muchísima relación comercial entre Veracruz, La Habana y Nueva Orleans. Esos son datos que ahora algunos historiadores están manejando, que muchos años han quedado como en el olvido, ¿no? Pero bueno, la verdad que tenemos datos históricos interesantes que yo creo que nos unen muchísimo y en este mundo tan jodido que nos ha tocado, con perdón, lo que hay que buscar es cosas que nos Claro. hagan fuertes, ¿no, Matías? Cosas que nos unan en espíritu, en Esto es tradición, en cultura. importante que habla de verdad, ¿no? Habla de verdad. Todo este Black Lives Matter, todo este, son informados, ¿no? Tienen mala información, no saben de verdad. Lo pasaron no fue malo, Claro. estaba bien. No, mala Entonces, información y mal corazón, que es peor. claro, claro, Es peor que la claro, mala información. son cosas que no,
no fue correcto a veces, pero estamos hermanos, ¿no? Estamos equivocados, pero sobre todo, eh, por ejemplo, en Luisiana, antes de años 60, eras de cultura fue separado, ¿no? El negro tiene cultura, el cajún tiene cultura, de italiano tiene cultura, era separado prácticamente. Y era bueno, era todo, era tranquilo, los negros tenían propios bancos, propios universidades, propia cultura, ellos tenían propio élite, pero en los años 60, cuando Yankees vino otra vez, enforzar integración, los culturas desaparecieron, los Claro, culturas se fueron y en de Luisiana línea. además existe una cultura criolla muy fuerte, incluso anterior a la independencia, porque esa cultura acadiana o la cultura de los isleños era anterior incluso a la independencia. Y es justamente en los años 60, con la política del Only English, que se intenta incluso extirpar gente que habla el dialecto francés o gente que habla español, y eso es poco conocido. Claro, sí. No, the relation antes, mire, antes de la Primera Guerra Mundial, Luisiana prácticamente fue Hispanoamérica, en mi opinión. De cultura era francés mezclado con España, personalmente, y ni negra. Uh -huh. Después de la primera Guerra Mundial, cosas, industria vienen, los Yankees vienen, y el cambio de cultura bajó mucho. Y en el año 60, cuando el gobierno viene para integrar las culturas, integrar la gente, fue pésimo. Entonces, yo creo que regresamos con como era, y con de idea de hispanidad va a ser más importante. Correcto, yo en eso estoy de acuerdo y creo que Luisiana, estados como Luisiana o Texas, tienen muchas claves desde su historia para tener un futuro mejor, porque los días que tenemos, Matías, son muy feos. Oye, Matías, ya para finalizar, háblanos un poquito de tu café, Dios no muere, el café que tú tienes en Quito. ¿Ahí también se puede degustar menús de Luisiana o no tanto? Sí, no, especialidades, platos de Luisiana, el gumbo, etouffee, jambalaya, ese tipo de cosas, Ah, hombre, barbecue qué bueno. camarones, por ejemplo. Entonces, y yo abro el rest de cafetería originalmente en la esquina del monasterio de Santa Catalina, en un sector de monasterio donde estaba el cuerpo de Don Gabriel, escondido por 100 años. En el centro histórico de Quito, Entonces, ¿no? sí, eso es Quito. Porque cuando yo vino a Quito en el año 2000, yo llegué al centro histórico, yo pensé, this is New Orleans, eso es como Salamanca, eso es Europa. Me enamoró con el centro histórico en Quito. Y entonces yo quería, ¿no? Pero siempre, por el honor de Dan Gabriel, puso esta cafetería. Y incluso este monasterio donde la cafetería estaba antes, ahorita tengo una casa atrás del monasterio, yo puse abajo en la casa, yo cambio de monasterio, pero incluso enfrente de mi casa, donde estaba el monasterio de Santa Clarina, fue la propiedad de hermano de Santa Teresa de Ávila. Anda, mira. Se llama Lorenzo. Y cuando él murió en no sé qué año, 1600 algo, él donó la propiedad de monjitas de Dominica. Uh -huh. O sea que tú ya llevas 20 años en Ecuador, 20, 21 años. Sí. Ya eres un criollo, tú eres doblemente criollo de Luisiana y de Quito. No, pero es Claro, interesante, toda la gente quiere que yo regrese a Luisiana, no sé. es interesante, Matías, lo que tú cuentas de que tú llegaste a Quito y te recordó a Salamanca. Eso pasa en todo el mundo hispánico. A mí, por ejemplo, el centro de Lima me recordaba mucho a Sevilla. Y gente que ha viajado por México o incluso gente que ha estado en Nueva Orleans me ha dicho, dice, hay un aire de familia, o sea, todos los que tenemos algo de raíz hispánica
encontramos ese aire de familia, además en las ciudades, porque como bien dice el amigo que tenemos en común, Francisco Núñez del Arco, esa monarquía hispánica pues fue una especie como de organización de ciudades-estados, ¿no? De grandes ciudades, y hubo una época que Nueva Orleans fue una de las grandes ciudades importantes de la monarquía hispánica, como lo fue Quito, como lo fue Lima, o como lo fue Sevilla o Salamanca. Entonces nos podremos siempre reconocer en ese aire de familia, y yo abogo porque así sea, y abogo porque se siga profundizando en las raíces hispánicas, sobre todo en algunos estados de los Estados Unidos, y que eso nos va a hacer fuerte, porque necesitamos fuerza, Matías, la necesitamos. No, yo siempre miro por mi influencia louisiana del reino de España. Y cuando yo, por ejemplo, yo visité México muchas veces en mi juventud, y yo no fui Cancún, yo no fui Acapulco, yo fui Guanajuato, fui San Miguel Alejandre, fue los pueblos donde hay la cultura, arquitectura, España existe todavía. Entonces, yo siempre enamoró con viajando a los pueblos antiguos de México, y cuando yo fui eh, de, de Lima, en el mismo sentido. También Arequipa en Perú es igual, Muy bonita ciudad Cusco es Arequipa, igual, sí, tus pueblos en Ecuador, tu entre pueblos es como yo estaba en España, como Nuevo Orleans igual. claro, claro. Eh, yo no conozco Habana, yo no conozco Cartagena, yo conozco Veracruz, pero es como está en España, esas ciudades. O sea, como si nos reconociéramos miembros de una misma familia. Pues Sí, nada, Matías, exactamente. ha sido un placer tener esta charla contigo. Antes de No, despedirnos, yo le recomiendo a todo el mundo que se pase por el Café Dios no muere en Quito, es una visita obligada. Francisco, el amigo Francisco me ha dicho muchas veces que tengo que ir a Quito, pues ojalá algún día, porque quiero ir a Quito, quiero ir a Luisiana, quiero ir a muchos sitios. No, no sé si se dará. A ver. venga. Así que nada, te deseo mucha suerte, porque sé que los hosteleros lo están pasando mal en estos tiempos de COVID. Te deseo mucha suerte, querido amigo. Muchísimas gracias por tu atención y quedo a tu Gracias. disposición en este canal. Dios bendiga, Antonio. Gracias. Y viva la Luisiana y viva la hispanidad. Dios no muere. Dios no muere.